El doctor Gary Britton Justo es médico cirujano por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en psiquiatría, egresado del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez por parte de la UNAM. Cuenta con diplomado de alta especialidad en psiquiatría legal y forense en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. También cuenta con diplomado de alta especialidad en el manejo de las adicciones en el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública. Somos colegas. Ha sido asesor para la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, CICAD, y del Programa de Cooperación en Políticas de Drogas entre América Latina y la Unión Europea. Además de ser asistente de la dirección en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, también fue jefe de la Clínica de Patología Dual en este mismo hospital y es asesor externo para la Comisión Nacional contra las Adicciones. Ha sido colaborador en varios trabajos, dentro de ellos la guía de práctica de buenas prácticas en el tratamiento alternativo para personas con adicciones en conflicto con la ley, realizado por CONADIC, y también en varios artículos y libros. Actualmente labora en la práctica clínica privada como asistente de la dirección y médico psiquiatra en la unidad médica ubicada en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y es coordinador de peritos en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Un currículum bastante extenso, doctor Gary. Y bueno, pues también es miembro de la Academia Mexicana de Patología Dual como consultor en el área forense y psiquiátrica. Bienvenido, doctor. ¿Le tiene acceso ya para compartir su pantalla si gusta compartirnos Gracias. la presentación? Gracias. Me dicen en qué momento puedo empezar. Ya, adelante, doctor. Todo suyo. Bien. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar entonces hablando acerca del consumo de tabaco y patología dual. Bien, voy a hablar un poquito de la planta de tabaco. Esta es una planta solanácea, se llama Nicotiana tabacum. Se comenta en la historia que cuando Cristóbal Colón llegó a América, al Caribe, encontró a los indígenas de esa región fumando el tabaco en unas pipas de caña, a la cual le llamaban tobago, de ahí su nombre de tabaco. Es un producto agrícola no comestible, en el cual curiosamente solamente se usan las hojas. Se usan de ahí los productos de tabaco, como son el tabaco para masticar, habanos, puros, cigarros, etcétera. En el México tenemos mucha producción de tabaco. Está en Nayarit, produce mucho tabaco, Nuevo León, Tamaulipas, y Sinaloa. Eso se debe también a las características de las zonas que lo hacen pues fructífero. En cuanto a las estadísticas, el consumo de tabaco es responsable de aproximadamente 6 millones de muertes anuales. Mata hasta la mitad de las personas que la consumen. Cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo de tabaco y alrededor de 1.2 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno. Recordemos que el tabaco no nada más lo perjudica a la gente que lo está fumando, sino también el fumador pasivo, que es el que está al lado y percibe el humo, pero también se queda en la ropa, en la tela, en los muebles. También eso es humo perjudicial. Más del 80% de los 1.300 millones de consumidores de tabaco que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos o bajos. Aquí en México aproximadamente 50,000 personas mueren al año por el consumo de tabaco, es decir, más o menos como 141 personas por día. Bien, esas son fotos pues fáciles de conseguir en la red, pero ayudan mucho para darse una idea de todo lo tóxico que tiene el tabaco. Tiene aproximadamente 4,000 sustancias químicas, 400 de estas sustancias son extremadamente dañinas y más de 50 de ellas son cancerígenas. Encontramos aquí, por ejemplo, el alquitrán, que es el más cancerígeno, también el monóxido de carbono, tiene la nicotina, que es la sustancia activa que genera la dependencia, arsénico, tolueno, amoníaco, entre otras sustancias.
El tabaco se absorbe rapidísimo. Al momento de fumarse, actúa luego sobre los receptores de dopamina del cerebro, actúa en los receptores colinérgicos de nicotina y entra a la sangre a través de los pulmones y alcanza el sistema nervioso en solo 7 segundos. 70% de las muertes por cáncer de pulmón son causa del tabaquismo, 80% de las muertes por cáncer de estómago y es responsable del 30% de las muertes por cáncer de vejiga, de riñón y útero en mujeres. Ahora, la patología dual. Esta se define como la coexistencia en un mismo paciente de un trastorno por consumo de sustancias junto con otro trastorno psiquiátrico. Esta teoría tiene muchos años. Anteriormente se pensaba que solo el 30% de las personas que consumían tabaco o alguna otra sustancia con patrón perjudicial o de dependencia tenían otra comorbilidad psiquiátrica. Después que el 50%, posteriormente se decía que entre el 60 al 80% de las personas con trastornos por consumo de sustancias presentan un diagnóstico psiquiátrico adicional, ya sea como precipitador del trastorno por consumo de sustancias o como consecuencia de este. A la fecha se ha ido aumentando la estadística y hay gente como yo en lo personal que consideramos que una persona que tiene realmente un trastorno por consumo de sustancias como tal, siempre tiene aunado otro trastorno psiquiátrico. En lo personal, en mi práctica clínica, no he encontrado una sola persona que tenga un trastorno por consumo de sustancias y que no le encuentre otra patología psiquiátrica, por lo menos un trastorno de personalidad, por dar un ejemplo. Bien, en cuanto a la patología dual, pues estos pacientes son muy complejos tanto desde la perspectiva clínica como social y constituyen un reto terapéutico no solo a título individual, sino también para los sistemas de atención. Anteriormente no se les daba tratamiento a las personas de una manera integral. Se trataba primero, le decían, bueno, tienes una depresión, tienes que tratarte primero la depresión y luego tratamos tu trastorno por consumo de sustancias. O viceversa, se le decía que tenía que tratar primero la dependencia o el consumo perjudicial, la adicción, como le dicen coloquialmente, a la sustancia para posteriormente recibir un tratamiento de salud mental, lo cual fue un gran perjuicio para estos pacientes. A la fecha se utiliza el tratamiento con lo mejor de los abordajes para un tratamiento de la patología adictiva, así como en la salud mental, lo mejor del tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico. Esta es una foto de Edward Kansian, es un médico psiquiatra. Él es de origen armenio que nació en Estados Unidos, en Massachusetts. Bien, entonces estamos hablando acerca de la teoría de la automedicación. Fue popularizada por este doctor, desde 1985 agarró auge. Esta menciona que los efectos específicos de las sustancias son perseguidos por usuarios con necesidades de minimizar afectos y estados emocionales y mentales negativos y por lo tanto rara vez se elige la sustancia al azar, la sustancia de abuso o problema. Por ejemplo, notaba que consumían por ejemplo, una sustancia, luego consumían otra, pero no se enganchaban a la primera siempre. Se enganchaban con aquella sustancia que le daba algo a la persona que lo consumía. Por ejemplo, una persona tímida, ansiosa, evitativa, al momento de ingerir unas copas de alcohol, se desinhibe, se relaja y puede incluso convertirse en el alma de la fiesta. Entonces ahí es donde actúa esta teoría de la automedicación. Se busca un síntoma específico. Alguna persona, por ejemplo, con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, está distraído, es hiperactivo, no se enfoca, consume cocaína e identifica que se logra enfocar, que disminuye la hiperactividad. Esa es la teoría que está como pues muy, muy bien sustentada, pero hay más modelos. Aquí está el modelo biopsicosocial. Aquí este es un modelo más ecléctico. Propone permítame 3 segundos. 3 segundos. Pero me salió una emergencia, les digo. De todos modos, continuamos. Como les mencionaba, el modelo biopsicosocial es el modelo más ecléctico.
propone una explicación multifactorial en donde juegan un papel importante los elementos de tipo genético, interactuando con factores psicológicos y otras determinantes socioculturales. Es decir, dice que la situación es multifactorial. Esperen 3 segundos. ¿Hasta ahorita una pregunta o alguna duda que tengan? ¿Nada? Si no, las preguntas serían hasta el final. Puedes continuar. Ok. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, hay diferentes tipos de patrones de consumo. Está el consumo experimental, que es cuando se prueba la sustancia que sea solo una vez y no se vuelve a consumir. El consumo social o recreativo, que se consume la sustancia en situaciones en las cuales el consumo es voluntario, se hace entre amigos, con la finalidad de pasar un buen rato, de distraerse o de relajarse. El consumo circunstancial. Aquí en este consumo, la sustancia se llega a administrar con la finalidad de satisfacer una situación específica. Por ejemplo, una persona que tiene que estudiar mucho tiempo, que se tiene que desvelar, consume metilfenidato, moriodar o alguna sustancia estimulante o café para no dormir y poder estudiar o enfocarse más. Y el consumo compulsivo, que es cuando se empieza a perder un poco el control en cuanto al consumo. Aquí entra el consumo perjudicial y la dependencia. Ahora, en cuanto a los criterios, van a hablar de un tema específico de los diagnósticos de consumo de tabaco, así que nada más voy a mencionarlo, el del DSM-5, para que quede claro cuándo hay un trastorno por consumo de tabaco y compararlo con los otros trastornos psiquiátricos. Entonces, el criterio A del DSM-5 dice, hay un modelo problemático de consumo de tabaco que provoca un deterioro material o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por 2 de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses. Se consume tabaco con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de tabaco. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir tabaco o consumirlo. Hay ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir tabaco. Este es conocido como el craving, la apetencia por consumir. Hay un consumo recurrente del tabaco que llega al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela, el hogar, por ejemplo, interferencia con el trabajo. El consumo continuado de tabaco a pesar de sufrir problemas, continúa el consumo de tabaco a pesar de sufrir problemas sociales, interpersonales, persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del tabaco. Por ejemplo, discusiones con otros sobre el consumo de tabaco. El consumo de tabaco provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. Hay un consumo recurrente de tabaco en situaciones en las que provoca un riesgo físico. Por ejemplo, fumar en la cama o fumar cuando se está conduciendo un auto. Se continúa con el consumo de tabaco a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente, probablemente causado o exacerbado por el tabaco. Y se genera la tolerancia. Para que haya un consumo perjudicial es aquel donde el consumo está generando algún problema en algún área de la vida del sujeto, ya sea psíquica, en las emociones, lo mental, física, en el cuerpo, o social, que puede ser en la familia, con la pareja, el trabajo, la escuela o con la ley. Entonces, para que ese es un consumo perjudicial, hay un problema en cualquiera de esas áreas. Y en la dependencia, aparte de tener esa característica, se presentan la tolerancia, la apetencia, que dijimos que es el craving, y la abstinencia. Ahora, en cuanto a la tolerancia, se define en el DSM-5 por alguno de los siguientes hechos. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de tabaco para conseguir el efecto deseado. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de tabaco. Y la abstinencia, que se manifiesta por alguno de los siguientes hechos. La presencia del síndrome característico de abstinencia del tabaco, que ahorita lo vamos a ver. Y se consume tabaco o alguna sustancia similar, como la nicotina, para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia.
La abstinencia se caracteriza porque hay hubo un consumo diario de tabaco, por lo menos durante varias semanas. Hay un cese brusco o reducción de la cantidad de tabaco consumido, seguido de las 24 horas siguientes por 4 o más de los signos o síntomas siguientes. 1. Irritabilidad, frustración o rabia. 2. Ansiedad. Luego también hay dificultad para concentrarse, aumento del apetito, intranquilidad, estado de ánimo deprimido e insomnio. El criterio C menciona: los signos y los síntomas del criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afectación médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o abstinencia de otra sustancia. Y hay otro criterio que se menciona, que hay trastornos del sueño inducidos por tabaco, y esta categoría aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno relacionado con el consumo de tabaco que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u en otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen con todos los criterios de un trastorno específico relacionado con estimulantes o con otras sustancias. Bien, el DSM-5 también clasifica la dependencia o el trastorno en leve, moderado o grave. El leve es cuando hay 1 o 2 síntomas. El moderado es cuando hay de 4 a 5 y el grave es de 6 o más. Entonces, leve es de 2 a 3 síntomas, moderado es de 4 a 5 y grave es de 6 o más. Ahora, hablamos de las comorbilidades, lo que es la patología dual como tal. Voy a mencionar las más frecuentes, ya que existen muchísimos trastornos psiquiátricos o neuropsiquiátricos con los cuales se puede combinar el consumo de tabaco. Entonces vamos a hablar de los más frecuentes. En la depresión, por ejemplo, un cuadro depresivo se caracteriza, si es una sola vez, se le denomina episodio depresivo. Puede ser leve, moderado o grave. Si ha tenido varios cuadros depresivos, se le denomina trastorno depresivo recurrente, el cual también puede ser leve, moderado o grave, e incluso se puede acompañar de síntomas psicóticos en el grave o no. Hay tristeza, anedonia, es decir, incapacidad para sentir placer o pérdida de placer por aquellas actividades o situaciones que antes lo generaban. Puede haber dificultad para concentrarse, hay descuido en la higiene, en el aliño, hay disminución de las ganas de hacer las cosas, no hay voluntad para hacerlas, ni energía para hacerlas. Puede haber trastornos del sueño, que la persona esté insomne, que no duerma, que tenga demasiado sueño, que esté somnolienta con hipersomnio. Puede haber también alteraciones en el apetito y pérdida de peso. Puede haber ideas de muerte, que es cuando la persona dice me quiero morir. Ideas suicidas, que es me quiero matar. Y las ideas suicidas pueden ser estructuradas o no estructuradas. Las no estructuradas son, por ejemplo, me quiero matar como con una pistola. ¿Tienes pistola? No, pues no tengo. O me quiero matar como, todavía no decido cómo. Y una estructurada es aquella que te dice, no, pues sí me quiero matar, compré un boleto del metro y mañana me voy a ir a aventar ahí en la línea sur. Esa es una idea estructurada. Nunca se deben de pasar por alto. Es frecuente que se consume el tabaco ya que actúa en dopamina y también actúa en serotonina. Entonces genera relajación, genera placer y ver endorfinas, por lo cual pues al agotar en dopamina da mucho placer, hace que se sienta rico. El tabaquismo es la primera causa evitable de enfermedad y de muerte en pacientes con depresión. Disminuye efectos de medicamentos utilizados para tratarla y también lo fuman mucho en los trastornos de ansiedad. Hay un aumento de pensamientos o de intentos suicidas en aquellas personas que consumen mucho tabaco. Bien. También se presentan otros trastornos. Ahorita creo que se me trabó la computadora, pero ahorita todo pasó. Por ejemplo, también se presentan los trastornos de ansiedad. Aquí en la ansiedad generalizada, por ejemplo, en la esquizofrenia, vamos primero con la esquizofrenia. En la esquizofrenia, este es un trastorno psicótico. La causa de la esquizofrenia se desconoce. No se sabe qué la genera, pero se presenta en el 1% de la población. Aquí es el trastorno psicótico como más
patognomónico o en antonomasia, por así decirlo. Es muy descriptivo, por eso lo elegí, además de que es pues, relativamente frecuente. El 70 al 85% de las personas que tienen esquizofrenia fuman. Muchos de ellos lo hacen porque al actuar en estos receptores colinérgicos de la nicotina, disminuyen los efectos extrapiramidales que llegan a tener los medicamentos antipsicóticos. También actúa el tabaco en la memoria, mejora un poco la concentración y la atención. Entonces, por eso es muy frecuente que lo consuman. ¿Qué características tiene una esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia tiene la característica de que hay presencia de ideas delirantes. Es decir, hay ideas que no son acordes a la realidad. Las más frecuentes son de persecución, de daño, de referencia, que lo siguen, que lo vigilan, y las de referencias que se le quedan viendo, que hablan de él o de ella, que murmuran cosas de ellos. También hay alteraciones primarias del pensamiento. Es lectura del pensamiento, sienten que le leen la mente o que ellos pueden leer la mente. Transmisión del pensamiento, que les llegan mensajes por la tele, por el radio, teléfono, específicamente para ellos o para ellas. Hay también inserción del pensamiento, es que sienten que le ponen pensamientos que no son de ellos en la cabeza. Robo del pensamiento, están pensando algo y le roban ese pensamiento, como que se lo quitan. Y control, como que alguien o una fuerza externa los controlara o los dominara. También hay alucinaciones auditivas, son las más frecuentes. Pueden ser de cualquier tipo, insultantes, es decir, peyorativas, o las que son peligrosas y que hay que tener mucho cuidado es cuando son imperativas, que las voces les dicen qué es lo que tienen que hacer. El consumo de tabaco es frecuentísimo en estos pacientes y es muy común que le revises las manos y las veas todas amarillas, así como quemadísimas, porque también tienen mucha tolerancia al dolor y fuman muchísimo, cantidades así industriales, por decir algo. Ahora, en cuanto al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, también se le conoce como TDA o TDAH. Aquí tiene el tabaco un efecto atractivo a corto plazo, ya que la nicotina ayuda a la habilidad de concentrarse. Sí mejora un poco la atención, por eso fuman mucho. El TDA se caracteriza por presentarse desde la infancia, desde que son niños. Si no se recibe un tratamiento en la infancia, pues evoluciona hasta la edad adulta y es un factor predisponente para caer en el consumo de sustancias. Como son legales el tabaco y el alcohol, pues es frecuente que caigan en ellas. Y ahora que el cannabis es pues legal, pues también es muy frecuente que haya mucha comorbilidad con esta sustancia. El TDA, aquí son niños o personas impulsivas, no piensan las cosas antes de hacerlas, no pueden estarse quietos un solo ratito, es frecuente que los suspendan o los expulsen de la escuela, son traviesos, inquietos, parece que tuvieran un motor. Se presenta más frecuente en niños que en niñas. La estadística es de una niña por cada 3 niños. Les cuesta trabajo concentrarse, se distraen con mucha facilidad, son impulsivos y no pueden estarse en paz pues mucho tiempo. También no miden el peligro, no terminan las tareas, requieren de mucha supervisión y son como característicos algunos personajes como Daniel Travieso o Bart Simpson, son como unas buenas referencias para que identifiquen cuál es el TDA. Son los niños traviesos, pues maldosones o niños. Ahora, en cuanto al trastorno bipolar, ese es el trastorno psiquiátrico que más, pues, factores genéticos se ha identificado. Aquí el consumo es más intenso, tiene mayores riesgos de suicidio y comorbilidades somáticas y psiquiátricas. El trastorno por consumo de otras sustancias es frecuente y hay mayores dificultades para el abandono. Las personas con trastorno bipolar en varios estudios o en metaanálisis se ha demostrado que consumen muchísimo tabaco. También tiene un efecto como modulador afectivo. El trastorno bipolar se caracteriza por la presencia de la depresión que ya mencionamos en las diapositivas previas y la presencia de manía o hipomanía. La hipomanía es como un aumento en el ánimo, en la elevación del ánimo. Hay mayor locuacidad, hablan mucho. Debe estar presente así como un ánimo muy acelerado por lo menos 4 días y esta no requiere hospitalización. Hablan mucho así como merolicos. La manía, ahí es un grado más elevado de exaltación del estado de ánimo. Puede estar muy contento, eufórico, eufórica o irritable. Aquí debe de estar presente por lo menos 7 días este síntoma o menos si es que se requiere una hospitalización. Se caracteriza por tener ideas delirantes de grandeza, megalómanas. Gastan mucho dinero, creen que son millonarios o que tienen habilidades extraordinarias, poderes psíquicos, poderes de sanar, etc. También se caracteriza por fuga de ideas, tienen pensamientos muy acelerados, muy rápidos, verborrea, hablan muy rápido, como no pueden parar,
parece que tuvieran una pila súper intensa porque no se cansan y no necesitan descansar aparentemente. Si el cuerpo sí lo necesita, pero la mente le hace creer al cuerpo que no, entonces también tiene una disminución en la necesidad de sueño. Pueden haber episodios depresivos, episodios maníacos, episodios mixtos y pueden estar acompañados o no de síntomas psicóticos que ya los mencionamos. Ideas delirantes es toda aquella idea que está fuera del marco de la realidad. Puede haber alucinaciones también auditivas o visuales. Recordamos que una alucinación es la percepción sin estímulo y una ilusión es la percepción distorsionada de un estímulo, lo cual puede ser en cualquiera de los órganos de los sentidos, oído, gusto, vista, etc. Y que quería mencionarles el trastorno de ansiedad generalizada. Aquí es muy frecuente también el consumo de tabaco porque les menciono, relaja un poquito, libera serotonina, libera dopamina, endorfinas, hasta algunos pues son opiáceos, entonces en pequeñas cantidades. Entonces sí deja muy tranquila a la gente. El trastorno de ansiedad generalizada, según el DSM-5, debe durar 6 meses mínimo que estén presentes los síntomas para diagnosticar. Es el más frecuente de los trastornos de ansiedad. Hay muchos más: obsesivo compulsivo, ansiedad sin especificación, mixto ansioso depresivo, etc. Pero nos vamos a enfocar en este que es el más frecuente. Puede estar con agorafobia, con miedo a salir a lugares donde haya un riesgo de no obtener ayuda, o sin ello. Se caracteriza por la presencia de ansiedad, inquietud, ganas de gritar, de salir corriendo, miedo a perder la cabeza o el control. Hay palpitaciones, o sea, latidos cardíacos que se siente uno cuando, ahorita por ejemplo, la mayoría de ustedes no siente que su corazón está latiendo, pero lo está haciendo. Puede haber disnea, dificultad para agarrar aire, mareo, náuseas, vómito, dolores en diferentes partes del cuerpo, se asocian mucho a las contracturas musculares, dolores en la cabeza, se le llama cefalea tensional, principalmente es en los temporales, como que apretara porque es una contractura muscular, o en los trapecios, que son los músculos al lado de la cintura del cuello. Tienen pensamientos catastróficos también, puede haber temblor distal, hiperhidrosis palmar, que sude las manos o sude todo el cuerpo, y que no se puedan estar en paz en mucho rato, dificultad para concentrarse, también ya lo había mencionado, y por eso consumen el tabaco. Hay complicaciones que también son médicas, no psiquiátricas ni adictológicas como tal. Recordamos que el consumo de tabaco es una causa para que se desarrolle enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede dar cáncer, puede dar también, favorecer la presencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial, artritis reumatoide, entre otras patologías. Ahora voy a hablar muy breve del tratamiento, solo para que quede completa la presentación, ya que también van a tener una sesión específica de todo lo que es el tratamiento farmacológico de estos trastornos. Solo los voy a mencionar. El tipo de tratamiento en la patología dual en general, se utiliza el tratamiento secuencial, se utilizó históricamente, era común este tratamiento de los pacientes duales, era el tratado en un sistema de arreglo de tratamiento de salud mental o de adicciones y luego por el otro. O sea, primero trataban la salud mental y luego las adicciones, o al revés. El tratamiento secuencial es doble, pero no simultáneo ni integrado, por lo cual no es muy recomendable. El tratamiento paralelo, aquí el planteamiento terapéutico implica que el paciente acuda simultáneamente a programas o recursos de tratamiento de salud mental y adicciones. Sin embargo, la coordinación entre ambos tratamientos es variable y probablemente insuficiente. Tampoco es como lo ideal. El tratamiento integral es el idóneo. Es un modelo que combina elementos y recursos terapéuticos tanto de la red de salud mental como el de adicciones en un programa de tratamiento unificado. Para pacientes con trastornos duales, este tipo de tratamiento será con el mismo equipo que se integrará por profesionales de distintas áreas, capaces de seguir al paciente en su evolución y abordar su doble trastorno. Implica psiquiatra, psicólogo, médico general, trabajadora social, etc. Las características de un tratamiento integral, pues tiene que haber una conexión. El paciente deberá mantenerse dentro del tratamiento en una relación individual personalizada, con visión a largo plazo y adaptación a las necesidades del paciente. Recuerden que cada tratamiento es único, es personalizado. Las características también encontraremos que hay continuidad. El abordaje integrado debe evitar la discontinuidad de las acciones terapéuticas tan probables en la patología dual. Hay intención. Es la inclusión en el programa de líneas diversas capaces de dar respuesta a los diferentes niveles de complejidad, severidad e incluso la motivación de los pacientes.
Aquí menciono brevemente las etapas de cambio de Prochaska y Di Clemente, que también salieron del tabaco. Este es para ver en qué etapa se encuentra la persona y con base en esa etapa se ve qué tipo de tratamiento se le debe de dar. En la precontemplación, el paciente no tiene intención de cambiar la conducta, no se da cuenta de que existe un problema. Luego sigue la etapa de contemplación. Uno sabe que existe un problema, pero no hay compromiso para cambiar. Posteriormente va la preparación. Es la intención de tomar acción para hacer cambios, pero aún no lo hace. La acción, aquí ya modifica algo y esto está seguido de cambiar el comportamiento. Aquí ya empieza a actuar. En el mantenimiento es cuando ya se tiene cierto control, hay cambios sostenidos, una nueva conducta que reemplaza a la anterior, es decir, una abstinencia de consumir. Y posteriormente se agregó la recaída. Al inicio no venía esa etapa, pero como es muy frecuente que las personas con un trastorno por consumo de sustancias tengan recaídas, pues se agrega. Entonces aquí se vuelven a caer en los hábitos o comportamientos de antes y luego se vuelve a empezar. Aquí lo más importante es de que se va ascendiendo, o sea, la figura que se realiza no es un círculo vicioso, es una espiral. De cada recaída se aprende, siempre va aprendiendo y va creciendo, va siempre hacia arriba, hasta el momento en el que alguna vez pues ya dejan de consumir, aquellos que realmente lo desean. Les hablaré brevemente del decálogo de patología dual, eso aplica para todas las sustancias, incluyendo el tabaco que nos ocupa. Las adicciones constituyen un trastorno mental y no un problema de voluntad o de falta de carácter. Es un trastorno de clara base cerebral y da lugar al llamado modelo de la adicción como enfermedad del cerebro. Las actuales definiciones permiten una valoración dimensional de las adicciones en leve, moderado o grave, que ya se las mencioné. Solo 10% de las personas que son expuestas a las sustancias sufrirán una adicción. Estas personas presentan una susceptibilidad y vulnerabilidad que viene producida por factores individuales, genéticos, psicopatológicos y medioambientales. Las adicciones se presentan en su mayoría junto con otros trastornos mentales. La evidencia científica apoya que no se trata de dos trastornos diferentes. Los estudios epidemiológicos no incorporan las adicciones comportamentales. La patología dual puede ir asociada a otras enfermedades médicas que forman parte integral del propio proceso. El efecto de la sustancia con capacidad adictiva es diferente en distintos grupos de personas, lo que incorpora a la patología dual el concepto de medicina de precisión o personalizada. Los pacientes con trastornos mentales, incluidas las adicciones, deben tener acceso a un modelo asistencial multidisciplinario que integre y o coordine la red de salud mental y adicciones. El concepto de patología dual basado en la neurociencia es el único que garantiza un abordaje integral de estos pacientes en sus vertientes biológica, de forma inseparable la atención psicológica y social. Recordemos que el humano es un animal biopsicosocial. Un animal racional, pues porque luego se ofenden, luego se comunican. También está la psicoterapia. Los objetivos principales de la psicoterapia son aumentar la motivación para abandonar el uso del alcohol, de tabaco o de otras sustancias, aceptar y utilizar el manejo farmacológico. También sirve para brindar una guía para el uso de los fármacos y los efectos secundarios, mantener el periodo de abstinencia, proveer elementos relacionales que eviten una recaída prematura, ayuda a desarrollar habilidades sociales en su nuevo rol de no adicto o de no consumidor o consumidora, promover alternativas para resolver situaciones críticas, favorece la asertividad. Muy frecuentemente la persona consume para resolver alguna situación que le está generando estrés o que no sabe resolver, al también no saber afrontar o utilizar adecuadamente sus emociones. Corregir los factores precipitantes y asociados. Ahorita que menciono esto de las emociones, recuerden, por ejemplo, la ansiedad es útil, sirve para algo, te sirve para prevenir. Por ejemplo, estás en la calle, en un lugar oscuro, no hay mucha gente y ves una persona sospechosa con algo en la mano que se te acerca, pues es probable que te vaya a saltar. Para eso te da ansiedad y evitas esa situación, te vas, te retiras. Si tienes un examen, te avisan y no estudias, no te da ansiedad, pues no estudias y no pasas el examen. Tiene un uso. La depresión también tiene una utilidad. Sirve para soltar, sirve para reconstruirse. ¿Cuándo son patológicas estas emociones? Cuando generan un malestar clínicamente significativo a la persona o cuando le generan una disfunción en cualquier área de su vida. Ahora,
En la psicoterapia también es importante para aplicar estrategias preventivas de las recaídas, entender el papel de las sustancias en la vida de la familia para hacer un plan de tratamiento adecuado y también existe el tratamiento en reducción de daños. No siempre se puede lograr la abstinencia total. Es frecuente en algunos otros trastornos. En el tabaco llega a pasar, es más frecuentemente en trastornos por consumo de opiáceos, por ejemplo. Se busca la reducción del riesgo, la reducción del daño. Aquí hay que trabajar para que el consumo no llegue a generar problemas en aquellas personas que continúan consumiendo sustancias. La reducción de riesgos o de daño reconoce la utilidad de la prevención y el tratamiento de las drogodependencias y de otro consumo de sustancias como el alcohol o el tabaco, y no trata de sustituirlas ni de quitarles valor, pero plantea que desde una perspectiva de salud pública, la abstinencia no siempre se logra, aunque sea este el objetivo final. Siempre la vamos a buscar. También dependiendo de la etapa de cambio que las mencioné, vamos a tratar de favorecer que el mismo paciente quiera cambiar a otra etapa. Si está en precontemplación, lo vamos a educar, le vamos a instruir para que él solito desee el cambio. Habitualmente cambian cuando ya tocaron fondo, cuando ya tuvieron una consecuencia que realmente les marcó o les lastimó. Esta diapositiva nos menciona de los mecanismos neurobiológicos comunes entre los trastornos depresivos y los trastornos por uso de sustancias. Como pueden ver, hay unas como cosas similares en el factor corticotrófico, en la serotonina, en el hipotálamo y en el extrahipotálamo, el sistema glutamatérgico, en la dopamina y la actividad de la monoaminoxidasa, también conocida como MAO. Hay efectos en regiones cerebrales primarias, por ejemplo, disminución en la actividad en circuitos frontal y límbico, disminución en la actividad del cingulado anterior, aumento en la actividad de la amígdala. Recordemos, la amígdala es la que prende, la que te avisa, la alarma que dice, quiero esa sustancia, dame. Hay disminución en los niveles de la monoaminoxidasa A y B en el cerebro de los fumadores. Hay interacciones clave, por ejemplo, hallazgos similares de neuroimagen en trastornos depresivos mayores y trastornos por uso de sustancias. Hay alteraciones comunes en la respuesta al estrés en depresión mayor y trastornos por uso de sustancias. Y la inhibición de la monoaminoxidasa relacionada con fumar contribuye al efecto antidepresivo de fumar en la depresión mayor. Esta otra diapositiva también nos menciona pues evidencias científicas en el tratamiento de la depresión y trastornos por uso de sustancias en un metaanálisis. Aquí podemos ver en el que nos ocupa, que es la nicotina, nos vamos a ir directamente a ese, como los inhibidores de la recaptura de serotonina, como la fluoxetina, pues no ayudó mucho en el trastorno por consumo de tabaco, ni la sertralina, pero sí sobre el estado afectivo. Los que sí se han visto que ayudan mucho para el trastorno del consumo de tabaco son el bupropión, la venlafaxina y la nortriptilina. El bupropión también es conocido como la anfebutamol. El enfoque terapéutico es importante, hay que comprobar la seguridad del uso de los antidepresivos, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de depresión. Un episodio depresivo debe tratarse a pesar de que el paciente esté en una situación de consumo activo. El uso de sustancias no limita el tratamiento para la depresión. Es necesario hacer un buen diagnóstico, la observación clínica tras un breve periodo de abstinencia, por ejemplo, de una semana. En la esquizofrenia y patología dual, hay unas comorbilidades importantes con diferentes sustancias. La que nos ocupa es de la nicotina y es con la que más se ve, además de la cafeína. 90% de las personas de este estudio salieron con una dependencia, por lo menos un consumo perjudicial a nicotina, y tenían esquizofrenia de tipo paranoide. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento es médico, el de primer contacto es súper importante, que logren hacer un buen diagnóstico de esos trastornos por consumo de sustancias y de una comorbilidad psiquiátrica no adictológica, y en caso de que tengan resistencia al tratamiento o de que el caso esté muy complejo o complicado, ya se le pasa al psiquiatra e idóneamente al adictólogo. Tips para dar algún tipo de medicamentos. Mucha cautela con las benzodiazepinas. Es muy frecuente que el médico general, como médicos generales, demos tratamientos con benzodiazepinas por mucho tiempo. Eso no es correcto. Puede generar dependencia. El Vademecum dice que puede darse hasta 12 semanas una benzodiazepina. Nosotros los adictólogos y con los estudios sabemos que a partir de 4 semanas, es decir, de un mes, ya puede haber un riesgo de que se genere una dependencia, por lo cual tengan mucha cautela. Sí úsenlas, son medicamentos excelentes, en buenas manos.
Si no se utilizan adecuadamente es cuando puede haber problemas. A largo plazo pueden dar dependencia y alteraciones cognitivas, demencias ocasionadas por las benzodiazepinas. Puede utilizar para los trastornos de ansiedad o depresiones o psicosis, así cuando están muy agitados, se pueden utilizar benzodiazepinas con la finalidad de tranquilizarlos, de dormir o de relajarlos. No son específicos para dormir, no los usan como para inductores del sueño nada más. Siempre úsenlos cuando haya comorbilidad con ansiedad o alguna situación así. El clonazepam, por ejemplo, se puede utilizar de 0.5 a 6 miligramos. Esos tienen, el clonazepam y diazepam tienen una vida media prolongada. Si la persona tiene problemas de insomnio intermitente o que despierta muy temprano en las mañanas, puede utilizar este tipo de medicamentos. Duran en sí realmente hasta 5 días en la sangre. La dosis del diazepam pudiera ser desde 2.5 hasta 20 miligramos al día. Hay vía oral, intramuscular o intravenosa en el diazepam, y el clonazepam puede ser en gotitas o tabletas. Las benzodiazepinas de vida media intermedia se pueden dar, son de 12 a 24 horas lo que duran. El lorazepam se puede usar mucho en comorbilidades, por ejemplo, con consumo de alcohol, ya que se brinca un paso hepático. La dosis puede ser desde 0.5 hasta 10 miligramos. Recordemos que actualmente ya no existe el consumo de una sola sustancia. Encontrar una persona que tenga dependencia solo a tabaco va a ser dificilísimo. Generalmente tienen comorbilidades por lo menos con alcohol o con otras sustancias. El alprazolam, también ahí se puede dar de dosis de 0.125 hasta 2 miligramos. El bromazepam, también de vida media intermedia, va de 3 hasta 9 miligramos al día y son vía oral. Hay de lorazepam intramusculares también, pero no siempre se puede disponer de él con facilidad. De vida media corta, estas duran menos de 6 horas. Es recomendable que se utilicen de esas, por ejemplo, en personas de la tercera edad. El tirazolam es uno muy recomendable, de 0.125 miligramos hasta 0.5 miligramos al día. El midazolam, que también se debe utilizar como ayuda en las anestesias, va de 7.5 hasta 15 miligramos. Ese no se lo recomiendo que lo utilicen de manera ambulatoria. Los antidepresivos hay de diferentes tipos. La amitriptilina y la imipramina son antidepresivos tricíclicos. La amitriptilina se puede dar desde 50 hasta 300 miligramos al día. Tienen un efecto importante también en dopamina. La imipramina se puede dar de 12.5 a 300 miligramos al día. En personas que tengan alguna incontinencia urinaria también les ayuda para ello. Luego siguen algunos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son la fluoxetina, el citalopram, la paroxetina y la sertralina. Aquí, por ejemplo, la fluoxetina la pueden dar de 20 a 80 miligramos al día, el citalopram de 20 a 80 miligramos al día. Existe otro que es escitalopram, que es más nuevo, y también la dosis es hasta 80 miligramos al día, se puede dar. La paroxetina de 20 a 80 miligramos al día, en esa hay que tener cautela porque frecuentemente disminuye la apetencia sexual. La sertralina se puede dar desde 50 a 200 miligramos al día. Idóneamente empiecen con 25 porque es muy frecuente que este medicamento genere como rebote o que aumente los síntomas de ansiedad. Entonces mejor la dan dosis bajitas y en los ISRS es muy bueno que se acompañen de una benzodiazepina nada más durante las primeras semanas, no más del mes, al mes a lo mucho, en lo que empieza a hacer efecto el medicamento, ya que tardan de 2 a 3 semanas en hacer efecto los antidepresivos ISRS, como son la sertralina y estos. Y también está la anfebutamona, también conocido como bupropión. Es como el acetaminofén y paracetamol, es lo mismo pues. La anfebutamona o bupropión, las dosis pueden ser de 150 a 300 miligramos al día. Este es un inhibidor selectivo de la recaptura de catecolaminas, como pueden ser la dopamina y la noradrenalina. En cuanto a los moduladores del estado de ánimo, eso se pueden usar en trastornos de personalidad, en personas que tienen trastorno bipolar o cuando también se tiene epilepsias, por ejemplo, son anticonvulsivantes. Pueden darse el valproato de magnesio de 600 a 1600 miligramos. Eso no tiene ninguna función, esto es para el tabaco, nada, es para la comorbilidad psiquiátrica. La carbamazepina se puede dar de 800 a 1200 miligramos. Este se recomienda usarlo poco porque también
actúa en el citocromo P450. Entonces interactúa con casi todos los medicamentos y disminuye su eficacia, pero llega a ser útil cuando tienes otra cosa. La oscarbazepina de 300 a 1200 miligramos, el topiramato de 12.5 a 500 miligramos al día. Ese es muy útil para el alcohol y también es muy útil para cocaína y estimulantes anfetamínicos o metanfetamínicos. Ahora, en los cuadros psicóticos como la esquizofrenia o en algún otro trastorno psicótico, por ejemplo, trastorno psicótico secundario, el consumo de múltiples sustancias, trastorno que es muy común, podemos utilizar el haloperidol, que es el caballito de batalla, es el más estudiado. Es un medicamento ya de antaño, pero por tantos estudios que tiene sigue siendo de utilidad, de 2.5 hasta 30 miligramos al día. Aripiprazol pudiera ser también, ese ya es más nuevo, de 10 a 30 miligramos al día. Amisulpride de 50 a 800 miligramos al día. La risperidona de 1 a 6 miligramos al día. Hay literatura que menciona que hasta 9 miligramos le puedes dar. Y la olanzapina de 5 a 30 miligramos y la ketepida de 300 a 800 miligramos al día. Si se pone a revisar el aldol, les van a decir que hasta 100 miligramos se pueden utilizar. Se ha llegado a utilizar históricamente, pero más de 30 ya no tienen efectos. O sea, ya los receptores están saturados y ya no tiene caso. ¿Qué otro tipo de intervenciones hay? Pues está la intervención psicoterapéutica personal, la grupal, los grupos de autoayuda, como narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos o neuróticos anónimos, el counseling profesional bien estudiado, la consejería no profesional, hay que tener ahí como cierta cautela, y las comunidades terapéuticas, que hay diferentes y habrá que analizar cada una. Siempre deben de estar con un enfoque en el diagnóstico dual. Hay algunas situaciones donde dicen, no, pues que si tú consumes algún medicamento para mejorar, te estás siguiendo consumiendo y no te podemos aceptar. Eso no es correcto. Realmente hay una modificación, una neuroplasticidad, por lo que no se les debe de decir que no deben de tomar medicamentos a las personas con trastornos graves. Ahora, en cuanto a los chicles, hay sistemas de liberación prolongada, como son los chicles de nicotina. Hay chicles de 2 y de 4 miligramos. El chiste es nada más que se mastica, se siente lo picante, se pone sobre las encías para que se absorban más, se pierde el efecto, pues se vuelve a masticar. En cuanto a los parches, hay parches de 16 horas y de 24 horas. El de 16 horas se usa, por ejemplo, 4 semanas 15 miligramos, luego 2 semanas de 10, 2 semanas de 5. Luego hay parches de 4 semanas se utilizan de 21 miligramos de nicotina. Pueden ser utilizados también luego 14, 2 semanas y luego 7 durante otras 2 semanas. En algunos casos se recomienda iniciar con los parches de nicotina 2 semanas antes del día es decir, del día que van a dejar de fumar. Me voy a adelantar porque les digo, van a tener esa clase muy a detalle. Gracias para que quede como bien cerrado. Otro medicamento útil es la vareniclina. En el día 1, del 1 al 3 se recomienda que se utilicen de 0.5 miligramos una vez al día. La vareniclina es un antagonista parcial de los receptores de nicotina. Actúa en el alfa 4 beta 2. Entonces es más selectivo, tiene mayor afinidad por el receptor, por lo que desplaza la nicotina y no prende el sistema mesolímbico. Entonces así se ayuda para que no pues, se fomente el hábito de no fumar. Del día 4 al 7 van a poder ser de 0.5 miligramos 2 veces al día. Del día 8 hasta el fin del tratamiento será 1 miligramo 2 veces al día. Si hay efectos adversos, se pueden bajar 0.5 miligramos cada 12 horas, temporal o permanentemente. En insuficiencia renal moderada o más efectos adversos, se puede dar 1 miligramo cada 24 horas. Y si hay una insuficiencia renal grave, 1 miligramo se da de cajón, 1 miligramo cada 24 horas. Los comprimidos deben tragarse enteros con agua, con o sin alimentos. ¿Cuánto tiempo? Pues son 12 semanas en pacientes respondedores y puede considerarse un tratamiento adicional de 12 semanas más a dosis de 1 miligramo 2 veces al día. Hay que tener cautela con ese medicamento ya que se ha visto que favorece cuadros depresivos o cuadros psicóticos. En la gente que le llega a funcionar llega a ser muy útil, pero no a todos les queda. Algunos no lo toleran. El otro medicamento que está muy demostrada su eficacia, el antidepresivo, es el bupropión o anfebutamona que les mencioné previamente. En cuanto a las conclusiones del tratamiento de la patología dual en general, la prescripción farmacológica se relaciona directamente con la evaluación y diagnóstico del caso. El tipo de trastorno que se tenga
tanto psiquiátrico como adictológico, van a potenciarse, a relacionarse de una manera total, por lo cual van a integrar mucho sobre el pronóstico. El establecimiento de un plan terapéutico orientado para el control de los cuadros sintomáticos de intoxicación y de abstinencia para la dependencia y dependencia por cualquier droga o por tabaco. El tratamiento de los trastornos psiquiátricos asociados y los programas de reducción del daño, de sustitución y de mantenimiento también son un cierto éxito. O sea, el chiste es como favorecer lo más posible el disminuir o suspender el consumo. Y pues con esa diapositiva termino. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia, invitación a comer, porque creo que ya es hora, pues adelante con todo gusto, estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias por esta sesión. Saludos a todos los asistentes. Estamos aquí en compañía del doctor Javier Zambrano Ramos también, Marlene Espinosa, que también se encuentran en la Ciudad de México. Y doctor, tenemos varias preguntas. La primera es si la venlafaxina también sirve para la ansiedad en caso de abstinencia del cigarrillo. Claro que sí. Bueno, la parte importante aquí es hacer el diagnóstico. La venlafaxina sabemos que es un medicamento de acción dual. Esto quiere decir que reduce los síntomas de depresión y fundamentalmente la ansiedad. Entonces, aquí lo importante es qué es lo que vamos a tratar primero. La adicción a la sustancia o el cuadro premórbido o vamos, que sea la característica del padecimiento dual. Entonces, si predominan, que bueno, van a ir de la mano, si está dejando de fumar o está dejando de utilizar alguna sustancia, puede ayudarle. Pero también sabemos que le va a generar los primeros días algunas molestias, principalmente de náuseas y vértigo, pero puede ser indicada. Lo importante es una buena valoración médica previa y una importante, pues vamos, valoración de signos y síntomas y que predomina la adicción o los síntomas de ansiedad o de depresión, ¿no? O bien puede ser mixta. Entonces, es un buen tratamiento, pero como lo decía el doctor Garry, empezaríamos con 75 miligramos y la podemos subir a 150 hasta la reducción de los síntomas. Ok, sobre todo, ¿no, doctor? Lo más importante, el tratamiento integral para el paciente, porque pues no lo podemos ver aislado, ¿no? Como usted bien menciona. Claro que sí. También aquí hay otra pregunta, doctor. Aquí nos pregunta Cristian Rojas Muñoz desde Chile. ¿Qué opinión tenemos cuando una persona comienza un tratamiento de rehabilitación en un centro terapéutico, cambia el consumo de droga como marihuana por el consumo de tabaco? Lo menciono esto porque muchas personas consumen mucho tabaco en los centros terapéuticos. Saludos desde Chile. Igualmente un fuerte abrazo a los colegas de Chile. Vamos a ver que indiscutiblemente la gente tiende a usar los dos caminos. O usar algo más ligero que la marihuana para tratar de ir, pues vamos, bajando los efectos, o bien hacia arriba. En lugar de usar marihuana, pueden usar cocaína o algo mayor por la tolerancia y, vamos, dependencia física que ha desarrollado. Es muy común, pero en serio muy común, que empiecen a usar algo más ligero. Creen que el tabaco es menos nocivo. Yo creo que sí puede ser menos nocivo porque no produce alucinaciones o cuadros prepsicóticos que sabemos la marihuana puede desarrollar. E incluso la Asociación Psiquiátrica Mexicana presentó trabajos y estudios donde no estamos de acuerdo con el uso de la marihuana. ¿Por qué? Porque en personalidades premórbidas, esto es, que tengan todas las posibilidades de desarrollar esquizofrenia y usan marihuana o sustancias más pesadas o más fuertes, pueden empezar con los síntomas psicóticos propios de la esquizofrenia. Ahora, que si cambió la marihuana por tabaco, qué bueno. Indiscutiblemente vemos que el tabaco es, vamos, más noble en lo que se refiere a los efectos psicóticos. Aquí lo que tendremos que manejar después es la abstinencia al tabaco. Pero afortunadamente hoy en día ya tenemos algunos medicamentos. No puedo hablar bien de los parches porque les dio dermatitis. Los chicles luego generaron adicción a los chicles.
El Champix, de modo tengo que dar el nombre comercial, la veraciclina nos la quitó Cofepris, no quieren decir por qué, simplemente nos la quitaron, dicen que porque encontraron sustancias precancerígenas, y bueno, solamente nos queda la anfebutamona, que es magnífico en el tratamiento para dejar de fumar, ¿no? Pero bajo un protocolo bien establecido por las clínicas de tabaco. Claro. Gracias, doctor. Y Marlene Espinosa, yo creo que esta pregunta es ideal para ti, porque nos menciona la doctora Elizabeth Montiel Yáñez que el vapeo es tan dañino como el tabaco, que ya habíamos hablado en otras situaciones, ¿no? Que en muchas ocasiones en un momento se llegó a utilizar que el vapeo era como que la puerta de salida del tabaco, pero nos dimos cuenta que al final terminaban siendo consumidores tanto de vapeo como de tabaco. ¿Qué opinan? Sí, ¿Quieres, Marlene, conteste y ahorita te comento la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Tabaco presentó y lo que se logró en la Cámara de Diputados? ¿Preséntanos tu parte o presento yo primero? Adelante, doctor, adelante y después yo ya comento. Ok, quiero comentarles que en enero de este año el vapeo o las compañías que tratan de introducir este tipo de productos hicieron todo un trabajo en la Cámara de Diputados para vender y lograr la concesión a la venta de su producto. Incluso se adelantaron, y hablo de colonias como Polanco o diferentes lugares, que se empezaron a vender todas estas sustancias para el vapeo. El argumento que ellos daban efectivamente es que es menos dañino que el tabaco, pero la experiencia en los trabajos que se presentaron ante la Cámara de Diputados fueron de que es al contrario. No sabemos con qué cochinadas, y perdón, lo digo así textual, con qué están hechos las mezclas para lograr los sabores a tabaco, y peor aún, aquellos aromatizantes. A lo mejor tú nos puedes dar toda una clase de eso, Marlene. Todo lo que utilizaban para que tuviéramos un sabor determinado. Incluso había sabor cereza, chocolate, menta, pero resultó ser más precursor de cáncer, por lo cual recientemente, y ahora que el fin de semana fue el Día Internacional de, todo lo que fueron los trabajos para el Día Internacional de la Lucha contra el Tabaco, se acordó de manera contundente que el vapeo está prohibido en la Ciudad de México, e incluso todo lo que es la zona centro de la ciudad es considerada libre de humo. Entonces vamos ganándole terreno a otras sustancias. El vapeo salía peor que el tabaco. No sé qué nos puedas comentar, Marlene. Gracias, doctora Yolanda, gracias, doctor Zambrano, gracias a la doctora Elizabeth por hacer la pregunta. Sí, evidentemente, hay diferentes informes que lanzó la Organización Mundial de la Salud desde que se lanzaron desde el punto de vista comercial todos los sistemas electrónicos de administración de nicotina. Hay tabaco calentado, tabaco que no es calentado. A final de cuentas, lo que dice la OMS desde 2014 es de que a pesar de que en ese momento había pocos estudios, ahora ya hay más estudios, pero ya desde entonces nos mencionaba de que en la actualidad no hay ningún producto de tabaco que sea seguro. Todos los productos de tabaco, cigarro convencional, pipas o las jucas, cigarrillo electrónico, puro, todos los productos de tabaco son dañinos para la salud. Actualmente ya contamos con diferentes estudios que demuestran justamente el prejuicio que hace a la salud el uso de este tipo de productos. Ahora bien, en algunas instituciones o algunas personas en sus consultorios particulares han recomendado el uso de vapeadores como una forma de dejar el cigarro convencional y que empiecen a consumir estos cigarros para que ya no consuman. Aquí incluso se encontró un efecto al revés, de que las personas no solamente cambiaban el cigarro por cigarrillo o por el vapeador, que es el cigarrillo electrónico, sino además regresaban otra vez al consumo de cigarros convencionales y entonces ya consumían los dos productos. Entonces, sumado el daño que ocasiona el tabaco convencional, que tiene 7,000 sustancias tóxicas, más de 60, 70, 80 provocan cáncer, además de que puede provocar EPOC y todas las enfermedades que ya conocemos en los diferentes aparatos y sistemas,
También el vapeador produce daños muy similares. Evidentemente, la industria del tabaco produce y vende y comercializa todos estos productos con diferentes atractivos, como les ponen aditivos de olores, sabores, y que generalmente la campaña publicitaria va, es decir, su mercado son los más jóvenes, los niños, los adolescentes, para que en un futuro, cuando ellos ya tengan una adicción, pues ya tengan ellos un comercio asegurado. Y que no solamente se queden con los vapeadores, porque seguramente van a transitar a otro producto de tabaco, que generalmente van a terminar en cigarrillo convencional. Entonces, la respuesta de que no es un producto seguro, de que no es saludable, de que no ayuda para dejar de fumar y por supuesto que hace daño, tanto como los cigarros convencionales. Y eso de acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto también a la evidencia científica que hay en relación a este tema. Ok, muchas gracias Marlene por esa observación tan puntual. Y también mencionar, ¿no? Como tú acabas de decir, en la población de riesgo se ha visto que los niños, incluso entre 10 y 13 años, es la edad en la que ellos empiezan el consumo de tabaco. Y si está tan a la mano el acceso a estas sustancias como vapeadores, cigarrillo electrónico, todo eso, les estamos facilitando todavía más el acceso, ¿no? A ser consumidores de tabaco. Sí, es correcto. Incluso hay varios estudios que indican que una persona joven, que es cuando empiezan a fumar, 12, 13 años, como tú lo comentas, empieza con un cigarro, es probable que vaya usando cigarros. Un solo cigarro puede causar tanta adicción como consumir más cigarros. Evidentemente, la edad en que las personas inician a fumar es en la adolescencia. Y bueno, y eso lo sabe la industria del tabaco, ¿no? Por eso es que dirigen toda la campaña publicitaria a este grupo de edad. Difícilmente una persona que empieza a fumar a los 20 años, 25, va a desarrollar adicción. Pero si consume cigarros u otro producto de tabaco en la adolescencia, es muy probable que tenga adicción. Y las probabilidades van a incrementar si tiene un antecedente de familiar de consumo de tabaco. Hay una predisposición genética y por supuesto que también la va a favorecer el ambiente. Si los amigos consumen cigarros, si a lo mejor es un joven que se estresa, que tiene ansiedad, que tiene depresión, la patología dual, que ya nos hablaba el doctor Garry, si es un chico rebelde, que a lo mejor lo utilizó por rebeldía, por curiosidad, diferentes motivos que van a hacer que una persona a esa edad inicie con el consumo. No todos se enganchan, los que tienen más probabilidad de engancharse o de desarrollar adicción o dependencia son los que tienen esa predisposición genética y por supuesto algunas cuestiones personales. Si tienen patología dual, alguna, por ejemplo, ansiedad, depresión, trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad, tienes más probabilidades de tener dependencia a corta edad. Claro, y luego hay un comentario aquí de uno de los asistentes que se rotula como médico PM. Él comenta que pues también están aceptando la marihuana a nivel gubernamental, sobre todo por estas políticas de querer legalizarla para el acceso lúdico, y que lo ponen casi como el tema de que pues también no causa algún tipo de problema o adicción. Entonces, cuando pues tanto los vapeadores como el tabaco y la marihuana pues son igual de dañinos y generan daño a la salud, ¿no? Y también aquí nos están preguntando en relación a las pláticas que están en la plataforma. Marlene, platícanos de más información sobre formación para tabaquismo. Justamente también para despejar tantas dudas que tenemos, pues tenemos disponibles, tenemos el taller de tabaquismo que dura 2 horas. Si la gente ingresa a la plataforma, se inscribe con una cantidad de 1,500 pesos, puede tener acceso a todas las pláticas que se dan en los webinars y también al taller de tabaquismo de 2 horas, pero también tenemos un taller muy interesante que se realizó en el marco del Día Mundial sin Tabaco de este año. Dura 20 horas el curso. Está muy interesante porque nos hablan desde todo el panorama epidemiológico del consumo de tabaco a nivel mundial, a nivel de la región de las Américas y también por regiones. Terminamos en México, yo sé que nos están viendo también desde Chile, saludos a Chile. Y bueno, también se habla de los países que tienen mayor éxito, menor éxito en relación a este tema. Hablan de las políticas públicas que se han realizado también
para fortalecer todas las medidas de control de la oferta, control de la demanda, de consumo de tabaco. Se habla también de los diferentes tratamientos farmacológicos, tratamiento cognitivo-conductual, otros métodos para dejar de fumar. ¿Qué pasa justamente con los vapeadores, con los cigarrillos electrónicos, con las pipas, todos estos sistemas nuevos de administración de nicotina, tabaco o no tiene tabaco? Todo esto nos van a hablar también en el curso. Hablan también de la patología dual. ¿Qué pasa a nivel cognitivo cuando una persona fuma? ¿Realmente el cigarro ayuda a que una persona tenga mayor concentración, pueda aprender más, pueda desarrollar más el ejercicio, mejorar la memoria, o es al revés? Todo eso lo vamos a ver justamente en el curso. Son 20 ponentes, un poco menos, pero son 20 presentaciones las que se van a proyectar en este curso de 20 horas. Sí, está muy interesante, sobre todo porque pues van a tener acceso a todos los webinars que se han estado haciendo a lo largo de estos ya 3 años que hemos estado compartiendo con ustedes de manera virtual. Y pues obviamente es una oportunidad también para que tengan acceso a precios preferentes para otras actividades. De hecho, desde el aspecto académico, que es en el que yo me estoy haciendo cargo en la actualidad, les puedo dejar en el tintero por ahí que estamos planeando también el curso de 20 horas para el mes de agosto en relación a manejo de patología dual. Estamos buscando que tengan aval académico. Ahorita seguimos trabajando en esos trámites, pero bueno, es bastante prometedor y sobre todo pues que nos estén preparando para que al primero y segundo, incluso tercer nivel de atención, tengamos las herramientas clínicas y diagnósticas, sobre todo para empezar a atacar este problema de adicciones a nivel nacional, que es lo que a nosotros nos compete, y obviamente ver que pues es un problema que va más allá de las fronteras, ¿no? Es un problema global que incluso pues maneja marcos económicos, políticos, sociales, y obviamente esto nos hace que sea un conglomerado de enfermedades muy, muy interesante y complejo a la vez para su manejo, ¿no, Marlene? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí vale la pena mucho que se inscriban, porque realmente, como tú bien lo mencionas, se habla desde todos los aspectos económicos, sociales, también las bases clínicas de la patología dual, qué vamos a hacer cuando ya tenemos un paciente enfrente, ¿no? Desde el punto de vista ambulatorio, también de hospitalización, y todo eso se va a hablar en ese curso. Y si me permites también regresar al de tabaco, nos hablaron también en este curso los ponentes sobre los modelos que existen en el IMSS, en el ISSSTE, que aquí está el doctor Zambrano, representando la clínica de tabaquismo del ISSSTE, con un modelo bastante exitoso. ¿Qué pasa también en los centros de interacción juvenil, en la UNAM, en el Politécnico? Todos ellos tienen clínicas de tabaquismo. En el INER, por ejemplo, nos van a hablar también de COVID y qué pasa con el tabaco, qué impacto puede tener. Todo eso lo tenemos también en este taller que es importante. Y bueno, regresando al taller de patología también de 20 horas, pues sí vale la pena también que se inscriban, porque tenemos profesores con amplia experiencia en estos temas. Sí, y bueno, para los que nos están preguntando en el chat que cómo pueden acceder, pues tenemos en las redes sociales, por lo que es Facebook, Instagram, Twitter, tenemos acceso y podemos estar en comunicación constante. También está el correo en el cual les pidió Paulina Vela que manden sus datos para que envíen su información para las constancias. Ahí también pueden enviar sus datos. Y si no me mal recuerdo, Mar, correo de contacto @amepaz.org.mx también es una de las vías de contacto en la cual se pueden comunicar para que les hagamos llegar los requisitos para poder inscribirse y que tengan acceso a esta información tan valiosa que la verdad hemos estado generando y pues con el interés en común de seguir sumando fuerzas para atacar este problema de adicciones. Así es correcto. Y si me permites también comentar que, bueno, en relación justamente al comentario de médico PM en relación al consumo de la marihuana, eso también lo vamos a tratar en el taller de patología, ¿no? Cómo impacta también las drogas, diferentes usos de drogas y las enfermedades mentales de las personas. Sí, muchísimas gracias. Doctor Zambrano, ¿algún comentario de cierre de esta sesión para
remarcar la lucha en contra del tabaco? Pues recuerden que el tabaco, como todo, es una adicción más. No me acuerdo la estadística correcta, pero sabemos que el tabaco es el precursor de muchas muertes, más ahora con lo del COVID, ¿no? Y en lo relacionado a patología dual, no hay que descuidar que una cosa es la adicción y la otra es la enfermedad mental que acompañe al padecimiento dual. Hay que tratar los dos padecimientos. Uno no es más importante que el otro, los dos tienen su importancia y una buena valoración y un buen abordaje y el trabajo multi e interdisciplinario creo que es lo que mejor le puede ayudar a nuestros pacientes. Y también, gracias, Doc. Y a mí también me gustaría hacer como que otra vez el recordatorio de que a la par del daño que le hace al individuo que lo consume, pues también es un daño a nivel ambiental, un daño a nivel de por humo de segunda y tercera mano también. Entonces, obviamente no es nada más el consumidor, es todo el ambiente que está mezclado o el que está en interacción con esta sustancia. Y como ustedes bien mencionan, pues es la puerta de entrada, ¿no? Para otro tipo de sustancias. Y que lo peor de todo es que está socialmente aceptada, entonces pues es muchísimo más difícil el manejo. Así es. Y pues bueno, doctores, pues muchísimas gracias. También les abro la puerta de que AMEPAD, junto en patrocinio con Laboratorio Bioquimed, tenemos la publicación de varios libros en relación a patología dual, tabaquismo, alcoholismo. Incluso recientemente hicimos un taller en relación a tabaquismo. También tenemos una guía para el abordaje de primer nivel de tabaquismo con unas muy buenas herramientas. Pueden tener acceso a todo este material comunicándose con nosotros. Y bueno, pues también recuerden que pues Laboratorio Bioquimed tiene soluciones en patología dual para el manejo de sus pacientes. Pues muchísimas y perdón, 2 libros más que también tienen y que son súper importantes, el del doctor Roche de psicogeriatría y el nuevo hijo de AMEPAD, que es el libro de la doctora Ochoa, que es actualizaciones en paidopsiquiatría, ¿no? Que son nuevas adquisiciones. Y sobre todo que son muy concisos y están muy prácticos para que cualquier médico que se interese en el tema de patología dual pueda tener un ingreso a toda esta información sin ser psiquiatra, o si son psiquiatras, pues para seguirse formando y fortaleciendo sus conocimientos. Muchas gracias, doctor. A tus órdenes y ahí estamos. Bueno, hasta luego y saludos a todos y muchísimas gracias. Y seguimos en contacto, ya que tenemos sus correos. Cada mes tenemos sesiones académicas. Para el mes de junio vamos a hablar sobre adicciones. Estamos planeando por ahí tener una mesa redonda en relación a adicciones por consumo de sustancias ilegales en niños, en ancianos y el efecto para su tratamiento. Entonces, pues, estén pendientes para que nos podamos ver en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.